Cuando crucificaron a Jesús, había otros dos hombres a su lado, a quienes también mataron. Ustedes saben eso, y la Biblia describe a estos hombres usando distintas palabras, malhechores, ladrones, criminales, rebeldes. Según las versiones, son diferentes palabras para utilizar a estos criminales. Y uno de los criminales era escéptico, completamente escéptico, ustedes recuerdan la historia. El otro criminal es un hombre sediento. El escéptico se burló de Jesús y dijo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, si acaso eres el Cristo. Lo dijo de una forma irónica, burlona. El hombre con sed, el hombre que tuvo cierto temor de Dios inexplicablemente, aunque toda su vida había delinquido. El otro hombre dijo: ¿ni siquiera temor de Dios tienes aun cuando estás en la misma condena? En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos los que merecen nuestros delitos. En cambio, no ha hecho nada malo. Y más tarde el Señor le diría, a los pocos segundos, el Señor le diría a este hombre con sed: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. La gente que estaba observando el cuadro no entendía cómo Jesús, estando allí en la cruz, ese polémico Jesús, estaba prometiéndole paraíso a otro delincuente que estaba en la misma crisis, en la misma miseria y en el mismo calvario que él. Es que Jesús confundió mucho a los que creían decodificarlo. Y como confundió en su vida, siguió confundiendo en su muerte. Hablaba con acertijos, con parábolas, sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos. Para la gente de su época, Jesús era alguien que confundía y escandalizaba. Aún en su muerte escandalizó. Aún en su forma de morir produjo urticaria, alergia a algunos religiosos. Y hoy lo sigue haciendo. Es el Jesús que muy pocos pueden explicar. La razón por la cual se nos confunde a veces tanto a la iglesia con religión o con algo aburrido es que a veces pensamos en Jesús como alguien que no es. Y no tenemos claro quién es Jesús nosotros como iglesia. Entonces a mí, rápidamente, no tardaré mucho, se los prometo, en esta mañana, el Señor me decía que le dijera a su pueblo 3 cosas que Jesús no es y 3 cosas que Jesús sí es. La lista sería interminable, obviamente, si pudiera hablar de lo que es y no es Jesús, pero el Espíritu Santo me mostraba y yo anotaba en esta semana 3 cosas que Jesús sí es y 3 cosas que Jesús no es. Y nosotros, como iglesia, que somos los que presentamos a Cristo al mundo, tenemos que tener claro qué es Jesús y qué no es Jesús. ¿Por qué escandaliza tanto? ¿Por qué Jesús produce tanta controversia, tanta polémica? En primer lugar, Jesús no dice la Biblia que haya sido un tipo agradable, sino que era alguien asombroso. Se sorprenderían ustedes en notar que la Biblia jamás lo describe como alguien necesariamente agradable. No significa que no era agradable, que no era una buena persona, pero esa palabra agradable no capta la esencia de lo que era Jesús o de quién es Jesús actualmente. Para quienes estuvieron con Jesús caminando en la tierra, para los que entraron en la presencia de Dios cuando Él estaba hecho carne, fue como meterse en el ojo de un huracán. Donde Jesús pasaba había revolución, había controversia, había gente asombrada. Si ustedes pudieran, o nosotros pudiéramos regresar el tiempo atrás e ir a los días de Jesús, no veríamos a Jesús sentado con 3 corderitos y unos cuantos niños alrededor. Lo veríamos en medio de una turba de gente. Gente que lo odia, gente que se asombra, gente que cree en Él, pero obviamente nadie indiferente a su paso. Jesús no pasaba indiferente para nadie. Era alguien que asombraba. Quienes lo conocían personalmente andaban boquiabiertos por la vida. Era un huracán que dejaba una estela de gente que meneaba la cabeza y se preguntaba otra vez: no puede estar hablando en serio, ¿o sí? Lo que dijo, lo dijo en serio. Este hombre está loco. Eso es lo que producían sus sermones. El sermón del monte, por ejemplo, es el antisermón de lo que los religiosos predicaban en la época.
Los religiosos en las sinagogas predicaban todas las leyes de Moisés, lo que no se podía hacer, lo que se podía hacer, lo que tenían que cuidarse, qué comida tenían que comer, cómo tenían que mirar, cómo tenían que vestirse, toda una religión. Y Jesús se para en el Sermón del Monte y les empieza a decir, ¿oíste que fue dicho? Ama a tu amigo pero aborrece a tu enemigo. Mas yo digo, el que te hiera una mejilla, dale la otra. En vez de decirles lo que no tenían que hacer, les empieza a decir lo que tenían que hacer. En otras palabras, les empieza a decir, el evangelio no es un sustantivo, es un verbo. Tienen que hacer cosas. Y ya desde el Sermón del Monte, donde si ustedes lo leen en sus casas, van a notar la cantidad de veces que dijo hipócritas, hipócritas, hipócritas. Se van a dar cuenta que si ese sermón hubiese subido a YouTube, habría gente odiándolo. De hecho, hasta los religiosos le decían, no te atrevas a hablarnos así. ¿Quién eres para hablarnos así? Cada vez que él predicaba, lo llamaron hereje, usurpador, revoltoso, espíritu maligno, demonio, le decían demonio. Se metía en la sinagoga y lo querían matar. Cualquier cosa menos un hombre agradable, pasivo, bueno, pusilánime. Era asombroso. Ahora, en la Biblia encuentro a alguien, la única persona que encontró a Jesús como un hombre inofensivo y bueno. Hablo de Poncio Pilato. Si han visto las películas de Jesús, ¿verdad que es el único romano que nos cae bien? Porque si bien se lava las manos, pero tampoco lo condena. No es el César, no son los religiosos. ¡A la cruz! Él dice, yo no lo encuentro culpable a este tipo. De hecho, la Biblia dice en Lucas 23, no encuentro que este hombre sea culpable de nada, dice el procurador romano. Y después repitió, como pueden ver, no cometió un delito que merezca la muerte. Y al rato dijo otra vez, no encuentro que él sea culpable de nada que merezca la pena de muerte. Cada vez que yo leo las palabras de Pilato, digo, pobre tipo, estaba entre la espada y la pared. Pilato veía un tipo inofensivo, un poco chiflado, pero no culpable. Loco, como para considerarse el hijo de Dios, pero lo veía como alguien agradable, alguien que en realidad no importaba. Lo peor de Pilato no fue no creer que Jesús era el Hijo de Dios. Lo peor de Pilato es creer que Jesús era tan inofensivo que ni siquiera se merecía gastar una cruz. Ni siquiera se merecía gastar unos clavos. Lo que estaba diciendo Pilato es, está bien, no es el Hijo de Dios, es un chiflado, lo sé, pero tampoco ni siquiera es tan malo para condenarlo. No quiero gastar ni siquiera soldados romanos en este trámite. Ni siquiera es un delincuente. No es nada para mí. Y en la persona de Poncio Pilato, mis queridos, tenemos un símbolo de lo que es la cultura americana, hispanos y anglos. Porque la mayoría piensa lo de Pilato. No creo tampoco que Jesús sea la gran cosa, pero tampoco tengo nada contra él. Está bueno, por si algún día lo necesito, lo iré a buscar. Y Jesús nunca fue alguien agradable para que de vez en cuando se lo busque. Jesús era un huracán, un provocador, alguien que cuando entra a la vida te da vuelta completamente tu mundo. Es tener un cambio de vida radical, absolutamente va para un lado, viene Cristo y le da vuelta la vida para el otro y cambia. La unción viene sobre él, el manto de salvación viene sobre ella. ¿Cuántos están recibiendo esto? Y dice, Señor, yo quiero ese cristianismo real. Así que una de las cosas que Cristo no es un tipo bueno, Él es asombroso. Otra de las cosas que el Señor no es un legalista, es un libertador. Sin embargo, cuando ustedes leen la Biblia con sinceridad, nunca van a ver que lo podrían adjetivizar a Jesús como legalista, como que juzgaba a la gente o que era religioso. Sin embargo, son las tres palabras que la gente identifica a la iglesia. O que somos religiosos, o que juzgamos a la gente, o que somos legalistas. Y lo peor es que si uno sale a preguntar a la calle quién era Jesús, te van a decir cosas como, bueno, alguien que estableció parámetros morales de cómo vivir, pero yo no puedo acercarme a él porque mi vida no está bien para acercarme a la iglesia. Es como que la gente basa sus experiencias de vida que han tenido con la iglesia y lo relacionan con Jesús. Y piensan que Jesús es religión. Otra de las iglesias que más crecen en los Estados Unidos de América, las iglesias más crecidas son, aunque ustedes no los crean, las legalistas.
Las iglesias donde se dicen cosas como las mujeres no pueden cortarse su cabello, tienen que tener la falda por acá, en lo posible no depilarse ni pintarse. Parece que como que toda la doctrina se la cargan a las mujeres. Los hombres pueden hermosearse, ponerse corbata, cambiar de traje, las mujeres casi nada. No se pueden pintar su cabello, no se pueden teñir, no pueden hacer nada, no pueden ser si sugieren algo apenas se les tiene que ver el talón para imaginar que hay talón ahí. No se puede, nada, es como una doctrina y no se puede ver televisión y no se puede mirar fútbol y no se puede hacer tal cosa y no se puede ir de picnic. Hay un montón de reglas y ustedes dicen, ¿y cómo crecen esas iglesias? Como crecían las iglesias de los fariseos, como crecían las sinagogas. A la gente le gusta tener una religión que le digan qué se prohíbe y qué se puede hacer para ver que si están dentro del club o están fuera. Y el que realmente se basa en todas las reglas y las cumple, dicen yo estoy dentro del club. Pero ese tampoco es Cristo. Cristo nunca fue un legalista. Cristo vino para libertar. Y no importa cómo esté tu vida hoy, seas cristiano o no, si Cristo estuviese aquí, nunca sentirías condenación. Aun cuando estés muy sucio, aun cuando sientas tu propio olor a una vida putrefacta, si Cristo estuviese parado aquí, nunca te sentirías condenado, te sentirías amado y con ganas de limpiarte para acercarte a Él. O lo que es mejor, Señor, me voy a acercar así como soy y sé que tú eres el único que me puedes limpiar, el único que me puede cambiar la vida, el único que me puede hacer una nueva criatura. Pero nunca sentirías condenación. Así que mis queridos defectuosos, mi querida gente imperfecta, tengo una palabra de Dios para ustedes. Yo soy tan defectuoso e imperfecto como ustedes. Se me nota un poquito menos, a lo mejor actúo un poquito más, pero soy tan defectuoso como ustedes. Una vez me regalaron unos lentes, unos anteojos de sol muy caros y yo estaba en el avión, fui al baño del avión y por alguna razón los anteojos hicieron ¡puf! Y se cayeron en el excusado y quedaron dando vuelta allí. No sé cómo decir estos detalles que van a sonar escabrosos, pero se cayeron en el excusado. Apenas yo entré y alguien no había tirado agua. Así que esos anteojos estaban para que se vayan para siempre, no verlos nunca jamás. Pero luego pensé que eran un regalo muy valioso. Así que dije, Señor, en tu nombre, Padre, y fui con la misión y los saqué del excusado. Los puse un largo rato bajo el agua del grifo y luego le pasé jabón y jabón líquido y los limpié. Un buen rato. Cuando ya estaban bien limpios, los olía y decía, por las dudas, y le volví a pasar. Me aseguré que estuvieran perfectamente limpios, porque tenían un gran valor. Me lo habían regalado y eran importantes, así que cuando llega el avión a destino, me esperan para una conferencia de prensa y salí en primera plana el otro día con mis lentes en lugares muy altos, en lugares de prominencia. Nadie jamás imaginó dónde habían estado esos lentes. Minutos antes de la fotografía oficial. El Señor mete la mano en la cloaca de tu vida, te saca así porque eres valioso, te limpia, te pasa jabón líquido y te lleva a lugares inimaginables que no sabías que pensabas estar, porque eres valioso, porque eres importante, porque Él no es legalista, Él es un libertador. ¿Cuántos creen esto? Díganme amén. Él vino a dar libertad a los locos, libertad a los cautivos. ¡Aleluya! Así que Cristo no es un tipo bueno nada más, sino un Dios asombroso. No es un legalista, sino un libertador. Y por último, no es un buscado, sino un buscador. Oh, ¿qué problema hay con eso? Una vez vi un video que hicieron en YouTube que entrevistaban gente en la calle y le preguntaban quién era Jesús. Y la mayoría de la gente describía a Jesús como un viejecito con canas y barba que vivía allá lejos en el cielo, lejos, distante, desconectado del mundo y de las personas. ¿Cómo es que los cristianos transmitimos sin querer a lo mejor que Dios está tan lejos? ¿Cómo fue que la iglesia en estos años le hizo creer a los inconversos que Dios no está con ellos,
sino que está encerrado en algún templo y hay que ir a buscarlo, incomunicado de la gente. Un famoso teólogo llamado John Stott dijo: el concepto de que Dios es lejano es falso. La Biblia dice que Dios tomó la iniciativa, se levantó de su trono, dejó su gloria, se rebajó y se humilló para buscar al hombre. La historia de Dios es precisamente lo opuesto a lo que piensa el mundo. El mundo cree que para acercarse a los dioses del Olimpo, al Buda, a quien sea, tiene que hacer ofrendas y ver si es aceptado por Dios. Hay que buscar a Dios en una montaña, tras una caminata, hay que buscar, hacer un sacrificio. Pero Dios no es un Dios al que hay que buscarlo, es un Dios que te busca. Oigan, porque esto les va a cambiar, les va a volar el cerebro para siempre. A mí me dijeron toda la vida en la iglesia cristiana evangélica: tienes que ponerte a buscar a Dios. ¿Y cómo se busca a Dios? Enciérrate en tu cuarto y pasa unas cuantas horas. Al principio no vas a sentir nada, se te van a entumecer las rodillas. Y si tienes ganas de orinar, aguántate que te reviente la vejiga y Dios va a ver el sacrificio. Pero no se puede orinar si no tiene mucha cara. Bueno, está bien, ahí, pero ahí al costadito, no se vaya lejos. Y ponga música y por ahí a las 3, 4 horas empieza a sentir algo y ahí se queda. A lo mejor se va enseguida, vuelva al otro día. Y yo estuve años buscando a Dios con todas mis fuerzas. Y un día empiezo a leer en la Biblia y Dios le salió al encuentro a Abraham. ¿Saben lo que es salir al encuentro? Vas caminando así y de repente se te pone Dios en el medio y hace: hola. Dios se mete, le sale al encuentro, le tapa el camino. Y Dios se le aparece a Moisés en una zarza. Y Dios le sale al encuentro en el camino a Saulo, camino a Damasco. ¿Cuándo Saulo buscó a Dios? Odiaba a los cristianos. Moisés ya ni oraba. 40 años en el desierto, en el patio de atrás del desierto. Y Dios salió al encuentro. Dios es un Dios. La Biblia, si ustedes la leen con detenimiento, no se trata del hombre buscando a Dios, sino de Dios buscando al hombre. ¿Cómo lo sé? Por Jesús. Porque no fue que el hombre exigió, pidió o hizo algo para acercarse a Dios. Fue Dios el que dijo: mi hijo unigénito irá allí, se rebajará, estará con ellos, se dejará matar y resucitará al tercer día. Es el plan de Dios de que Él te busque, de que Él te inste, de que Él vaya hasta tu barro y se meta en nuestra mugre. Dios se mete en medio de nuestro lío. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Lo explicó Jesús. Un pastor tiene 100 ovejas, se le pierde una, no deja las 99 y va en busca de la perdida, y cuando la encuentra se llena de alegría. Esa es la imagen de un Dios que busca, la imagen que el mundo no puede entender. La gente cree que a los dioses hay que buscarlos, son fríos, son indiferentes. Pero Dios dice: yo soy no un buscado, sino un buscador. Yo soy el que sorprende, yo soy el que irá a tu habitación, el que se meterá en tu automóvil. Puedes estar discutiendo con tu esposo, con tu esposa, gritándole a tus hijos. Puedes estar teniendo pensamientos que no agradan a Dios. No te sorprendas si luego a los minutos vas al baño, subes al automóvil, te metes en la cocina y mientras que estás allí en el fregadero, la presencia de Dios viene y hace y te envuelve, y no te viene a condenar, te viene a decir: aún así, como los lentes que cayeron en el excusado, te voy a sacar y te voy a limpiar tantas veces sea necesario para llevarte donde yo te quiero llevar, para ponerte donde yo te quiero poner, para darte lo que te quiero dar. ¿Están recibiendo esto? Dígame amén. ¿Cuántos reciben esto? Dígame amén. Lo quiero, lo recibo. ¡Aleluya! Mis amados, Oseas es un profeta soltero, puro, santo. Y Dios le dice: búscate de esposa a una ramera, una prostituta. Ofrécele matrimonio, despósala. Está en el libro de Oseas. Él tiene su crisis, pero aún así la va a buscar. Presumo que a un bar nocturno, a esos lugares donde estas mujeres trabajan, y le ofrece matrimonio, le ofrece honorabilidad, le da un apellido. Le cambia la vida a la prostituta. Uno pensaría algo como: wow, Dios quiere demostrar que Él le da una oportunidad a alguien que es una ramera.
Pero esta mujer un día abandona a su esposo, al profeta, y se autovende como esclava sexual. Se va otra vez a dispensar favores sexuales a los hombres ocasionales. Y Dios vuelve a hablar con Oseas y le dice: ve, búscala, tráela de regreso y dile que la amas. Nunca le dijo repróchale. Nunca le dijo y que le pese lo que hizo. Nunca le dijo perdónala. Dile que la amas y que tú y sus hijos la esperan en casa. Y él sale a buscarla otra vez, del mismo prostíbulo que la buscó la primera vez. Le dice: mi amor, vamos a casa, vístete. Ella tiene vergüenza, está semidesnuda, tal vez en la cama con otro hombre. Y él le dice: vamos. Ella dice: déjame que te explique. Shh, no me expliques. Vamos, pégate una ducha, pégate un buen baño y vamos a casa, ¿sí? Dios me dijo que te amé. ¿Que todo está bien? Regresa. Cuando Oseas pregunta por qué tiene que hacer eso, el Señor le dice: porque así yo amo a mi pueblo Israel, que se prostituye tras dioses paganos una y otra vez. Y una y otra vez yo los recibo con los brazos abiertos. Pero la religión te dice: Cristo murió por tus pecados una vez. La friegas y la arruinaste todo. Tú la puedes fregar las veces que quieras, que Satanás te traicione o te mienta o te trampee o te meta en ese fuego, en esos pozos profundos de depresión. Y aún así el Señor te sigue amando. No estoy diciendo, bueno, peca, no importa. Lo que digo es: quítate la culpa y abraza al Señor. Si yo no quise perder un par de lentes que podía haber comprado en otro lugar, ¿cómo el Señor te va a perder? ¿Cómo se va a dar el lujo de perderte? Ni el divorcio, ni la pornografía, ni la fornicación, ni el adulterio hará que Él te ame menos. Él te sacará de la mugre, te limpiará otra vez, porque Jesús no es un buen hombre, es un Dios asombroso. Asombroso. Amazing. Es un Dios asombroso. Porque no es legalista, es un libertador de locos. Porque no es un Dios al que hay que buscar, es un Dios que te busca. ¿Cuántos quieren este Cristo? Dígame amén.